Muy bien, buenas tardes, noches. Vamos a empezar con nuestro discipulado de los viernes, continuando con lo que estamos viendo, Hamartiología, que es el pecado, estudiado desde un punto doctrinal, porque como que se encerró el calor. Muy bien, vamos a orar primeramente. Bendito Dios y Padre Celestial, damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, porque a pesar de cómo somos, tú nos amas. A pesar de nuestros comportamientos, a pesar de nuestras acciones, tú nos amas. Y gracias porque nos libras de todo pecado. Padre, en este momento te ruego que tu Espíritu Santo esté en este lugar, que tome el control, que guíe mis palabras, que la palabra llegue a quien deba llegar, y que sea edificación para cada uno de tus hijos y de que los escuche. Todo impedimento, toda interrupción sea quitada, todo estorbo sea quitado, y sea tu glorificado, Padre, en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. La semana pasada nos quedamos estamos viendo el pecado, nos quedamos en el castigo del pecado, que vemos que todo pecado lleva una consecuencia, y uno es muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Esto es la condenación eterna que tenemos si vivimos y permanecemos y actuamos bajo el pecado. Continuando con esto, entonces vemos el siguiente tema es el pecado imperdonable. Mateo 12, 31, 32 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en ese siglo, ni en el venidero. Marcos 3, 28, 29 dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, mas cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Y por qué esta separación, esta división, esta identificación específica sobre un pecado que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? De hecho, de entrada sería: ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Recordemos que la blasfemia es hablar mal. A diferencia de bendición, blasfemia es una maldición directa, con toda la intención de daño y perjuicio. Entonces, la blasfemia viene más en un contexto espiritual divino, que es algo en contra de lo santo, de lo tributo divino. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en rechazar directamente, deliberadamente, y atribuir a Satanás la obra del Espíritu Santo, endureciendo el corazón de manera definitiva. Una cosa es, y digo, no quiero quitarle el agravio al respecto, pero una cosa es que si tú ves una manifestación del Espíritu Santo, ignorarla, y digo, no es correcto, pero una cosa es que le ignores y digas: no creo, no sé. Pero otra muy diferente es atribuir que esa obra del Espíritu Santo sea por obra de Satanás. O sea, no solamente es negarlo, sino ir de todo lo contrario, ¿no? En lugar de reconocer a Dios, atribuirle ese poder al diablo, a Satanás. Algunos lo interpretan así, lo dividen de esa manera. Yo pienso, ese es argumento mío, que aún dudar de la obra del Espíritu Santo sin atribuirlo a Satanás, pero simplemente rechazarlo y decir: no es posible, no es cierto esto, ya estamos en un alto riesgo de estar cayendo en un pecado de esta índole. No es un pecado accidental. A ver, entendamos esto. Cualquier otro pecado podría caer en inconsciencia, ¿no?
podría caer en desconocimiento, en ignorancia, vimos las clasificaciones, ¿no? Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo consciente, ¿no? No es algo que venga por engaño, por no, ignorancia, no. Es algo consciente porque estás viendo una manifestación espiritual y tú estás quitándole la atribución al Espíritu Santo. De hecho, tenemos que entender que también tiene que haber discernimiento al respecto. David, cuando tuvo la oportunidad de matar o atentar contra la vida de Saúl, que era alguien que quería su muerte, dijo, no, el Señor me libre de levantar su mano contra su ungido. Y miren que David conocía de qué pie cojeaba Saúl, que sabía sus tramas, que sabía que el Espíritu del Señor se había apartado de él y que un espíritu malo venía a atormentarlo. Y él se abstuvo, se negó a levantar la mano porque es ungido del Señor. Anda chueco, tropezando, anda cojeando, pero finalmente el Señor lo ungió. Aquí quiero hacer esta analogía. Si el Espíritu actúa haciendo una manifestación poderosa, conforme su gracia, conforme su voluntad, conforme lo que Él quiere hacer, ¿por qué nosotros podríamos atrevernos a poner en duda una manifestación del Espíritu Santo? Recuerdo que en la iglesia en la que sí había jueves, era una vez al mes, una reunión de sanidad en la cual se oraba por enfermos, ¿no? Y a veces hasta domingo, no faltaba la oportunidad de ver manifestaciones de sanidad. Y viendo la manifestación de sanidad, viendo que un pie de alguien que venía, pues no cojeando, pero que tenía una diferencia del largo de las piernas, y viendo cómo se estiraba literalmente, o que los arcos de los pies eran hechos, o que, no sé, varias manifestaciones en todo esto, había gente que decía, no es cierto, no puede ser posible, no es verdad, poniendo en duda la manifestación del Espíritu Santo, viéndolo. Y si lo estás viendo y lo niegas, no es porque no sea cierto lo que ves, sino que tú de tu voluntad lo estás negando. Si David no se atrevió a levantar la mano contra un ungido del Señor, ¿cuánto más alguien se puede atrever a tocar o a poner en duda una obra de Dios mismo manifestado en el Espíritu Santo? Poner en duda lo que puede ser. ¿Acaso el Espíritu Santo no tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el señorío, todos esos atributos divinos, atributos incomunicables que pertenecen solamente al Eterno, y teniéndolos el Espíritu Santo, dudar de que lo pueda hacer, tenga la voluntad, el poder y el Señor para hacerlo? Es complicado al respecto. El hombre debe responder con fe y arrepentimiento mientras tenga oportunidad. A ver, ¿significa que entonces no es perdonable? ¿O qué ocurre? Algunas posturas señalan que es imperdonable en el sentido de no tienes excusa ni pretexto en cuanto a que digas que fue por ignorancia. Por el otro lado está los que tienen la postura de que al final, si hay un arrepentimiento genuino y sincero, el Señor muestra misericordia. Yo considero que cada quien, de acuerdo a su discernimiento y a lo que el Espíritu Santo les revele, lleguen a tal conclusión. Yo preferiría tomar la postura de no tomar un riesgo, de blasfemar, una postura como la de David, de no atentar contra el Espíritu Santo. Si lo que ves que Él hace no lo entiendes, no lo crees, no te es posible aceptarlo,
quédate mejor ahí, ¿no? Vamos a decirlo así, quédate con la duda, pero no lo niegues, ni aún blasfemes argumentando que no es posible que el Espíritu Santo haga tal acción. El Espíritu Santo, recordemos que por el poder del Espíritu Santo es que Jesús se levantó de los muertos. El Espíritu Santo vino en día de Pentecostés y llenó a todos de Él, la manifestación de su poder, de manera que era visible que el Espíritu estaba ahí sobre ellos. Entonces, tengamos mucho cuidado al respecto. El Señor Jesús pone este contexto. Miren, si quieren hablar contra de mí, háblenlo, ¿no? Si quieren blasfemar contra mí y si dicen que yo... dice el Señor Jesús, pues, sé que no es verdad, ¿no? Pero contra el Espíritu Santo, que es el que opera y obra, dice, tengan cuidado, porque a lo mejor a mí no me creen, y de hecho fue bautizado, pero el Espíritu Santo que se está manifestando, está haciendo, tengan cuidado de no solamente negar, sino argumentar que eso no vino por el Espíritu Santo, sino por obra satánica. El diablo tiene poder, sí tiene poder, pero es un poder limitado. Ya lo hemos hablado en otras lecciones. Pero contra el Espíritu Santo, o sea, es atentar contra Dios mismo, decir, tú no lo puedes hacer. No es posible que lo hagas. Y es más, la blasfemia viene porque le estás dando más poder a Satanás también que reconocer la autoridad del Señor Jesús. Y sabes que esto viene de una necedad humana, de una necedad del pensamiento humano, decir, o una negativa de a someterse a la autoridad del Señor. Tengamos cuidado al respecto. Entre las dos posturas que yo les comento, yo preferiría tomar una postura de no tomar riesgos. Dice Pablo, pecaremos para comprobar que la gracia sobreabunda en ninguna manera. Si lo que ves por manifestación del Espíritu Santo no lo puedes creer, mejor dile a él que te dé testimonio, que te convenza, ¿no? Pero no te atrevas a cuestionar o a poner en duda que el Espíritu Santo lo puede hacer. Decisión de cada quien. Si quieres arriesgarte a blasfemar y después pensar que, ay, me arrepiento y ya, puedes hacerlo, sí. Pero habría que ver la intención de tu corazón. Si la intención de tu corazón desde el principio fue negar la obra, ¿qué te hace pensar que después lo vas a aceptar? Yo te diría, mejor guárdate de hablar y de argumentar algo que no entiendes o que no crees. Ahí déjalo, mejor ve con él y dice, convénceme. Demuestra, si quieres, es más prudente ir con él y convénceme, ¿no? Revélame tu verdad, a blasfemar contra de él, contra el Espíritu Santo. Romanos 6:14, hablando del pecado y el creyente, dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, pregunta, hablando del contexto anterior que estamos viendo. Si alguien tiene, más bien, alguien que blasfema contra el Espíritu Santo, ¿puede ser creyente o no? ¿Una blasfemia contra el Espíritu Santo puede venir de un creyente? Obviamente no. La blasfemia contra el Espíritu Santo viene de una persona no creyente. Porque si recordamos, y lo vamos a ver en salvación seguramente en el siguiente tema, que cuando recibimos al Señor Jesús, recibimos el lavamiento de la sangre, la redención, la justificación, y dice el Escritor que somos sellados por el Espíritu, y en ese momento recibimos el bautismo, el sello del Espíritu Santo. Somos bautizados en el Espíritu. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿será posible que Él morando en nosotros
nosotros podamos negar su obra, sería contradictorio, ¿no? Si Él mora en nosotros. Y por eso viene ese contexto de Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y este vosotros es una carta escrita a creyentes en Roma. Aunque el creyente ha sido liberado del dominio del pecado, todavía luchamos contra su presencia en la carne. Ya no vivimos bajo su poder del pecado, sino bajo la gracia. Pero el pecado busca señorearse de nosotros, volvernos a atar, volvernos a condenar, volvernos a tener sujetos al pecado. Y dice Pablo, no tiene por qué enseñorearse de ustedes si ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es, bajo la victoria del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiero entrar en este contexto. Recordemos que el Señor, el Padre Celestial, a partir de que recibimos el regalo de salvación a través del Señor Jesús en la cruz del Calvario, en ese momento dejamos de ser pecadores, más bien ante los ojos del Señor dejamos de ser pecadores, deja de Él vernos como pecadores y nos ve como hijos. No es que nosotros sigamos siendo pecadores de profesión y sigamos pecando porque estamos en pecado. Si ahora como hijos y creyentes ahora pecamos, viene a ser por la lucha que tenemos en nuestra carne, no porque estemos bajo condenación de la carne. Por eso Juan dice, no pequen, y si hubieran pecado, si llegas a pecar, ve con Jesús, ve a pedir perdón, vete a poner a cuentas, reconoce tu pecado y estate bien delante del Señor. El creyente puede pecar, sí puede seguir pecando. O sea, no recibimos en ese momento una nueva naturaleza en la cual el pecado ya no muere en nosotros. Sí, de hecho Pablo dice, tengo esa confrontación. Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto va escrito a creyentes. Significa que el creyente puede seguir pecando, sí puede seguir. Pero tenemos una oportunidad y esa oportunidad es confesar nuestra falta. Vayamos ante el Señor y digamos, Señor, reconozco que cometí, reconozco que hice algo desagradable delante de tus ojos. De hecho, está dentro del proceso de santificación. ¿Qué es la santificación? El proceso permanente del Espíritu Santo en nosotros, limpiando, haciendo que nuestra naturaleza carnal y pecadora sea transformada y caminemos hacia la estatura del varón perfecto. Una vida que agrade de continuo al Padre. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Padre nos espanta que como hijos podamos seguir pecando. David es un claro ejemplo. David, siendo el amado, el rey, etcétera, cayó en pecado. El Señor le llamó la atención y él se volteó con el Padre y dijo, perdóname, Salmo 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. En ese tiempo, David no estaba hablando de la sangre de Cristo conscientemente, ¿no? Pero en este clamar por ser limpiado, entendía que estaba manchado, estaba sucio de pecado delante del Señor. El Señor nos va haciendo perfecta su obra en nosotros, nos va perfeccionando en Él.
Y este perfeccionamiento implica que si pecamos y lo confesamos y nos arrepentimos, Él sigue moldeando y perfeccionando su obra en nosotros hasta el día que Él venga, hasta el día que seamos traspuestos, que seamos glorificados delante de Él. El creyente ya tiene el Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ustedes ya están sellados por el Espíritu, ya moran ustedes, anden en el Espíritu. No le den gusto a la carne. Por eso le decía, es posible que si nosotros andando en el Espíritu blasfememos contra el Espíritu Santo, sería, en teoría sería imposible en cuanto a que Él mora en nosotros. Humanamente, desde la voluntad humana, ¿es posible? Sí, sí es posible. ¿Debería ser? No, no debería ser. Porque se supone que si andamos en el Espíritu, conocemos al Espíritu y reconocemos cuando Él obra las manifestaciones del Espíritu. De ahí es donde yo les digo, ¿sería posible? No, no sería posible. Es más fácil que un inconverso ponga en duda la obra del Espíritu porque no le conoce que alguien que debería estar viviendo de continuo y andando en el Espíritu del Señor. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vuelvo a redundar en esto. Si andamos en el Espíritu, ya no tenemos condenación. Si lo conocemos, yo veo muy difícil que alguien pueda decir eso no es del Espíritu. Si se supone que lo conoce. Si alguien cristiano hace tal aseveración, yo diría, nunca recibió el Espíritu Santo. Y si nunca recibió el Espíritu Santo, nunca recibió el regalo de salvación. Y está fuerte, ¿no? Porque entonces se dice ser, pero pues no mora el Señor en él, ni su Espíritu Santo lo está trabajando en él. El creyente no es perfecto, pero está en proceso de santificación. El Señor ya nos ve santos por la sangre de su Hijo derramada sobre nosotros. Pero el Espíritu trabaja en nosotros para santificarnos, para apartarnos de pecado, para que llevemos una vida que agrade de continuo al Padre. El Espíritu Santo, de hecho, nos da el poder para resistir el pecado y vivir conforme a la nueva naturaleza en Cristo. Y esto es algo que les había comentado desde hace tiempo, venimos compartiendo y enseñando los miércoles. Si estamos ya bajo la cobertura, bajo el reino del Señor, hemos reconocido el reino del Señor aquí, que mora en nosotros, entonces nuestras normas de vida ya no son los del mundo. De ahí el sermón del monte, de ahí estamos los miércoles viendo los mandamientos de la ley del Señor, de Yahweh, que tienen que ver con la ética y con la moral y con las relaciones entre personas. ¿Cómo tenemos que vivir? Y el Espíritu Santo nos ayuda a ese tipo de vida, a vivir una vida conforme a la nueva naturaleza que tenemos en Él. ¿Qué nos implica a nosotros como creyentes? Número 1, mantenernos vigilantes. No podemos confiarnos, no podemos bajar la guardia. Debemos confesar nuestras faltas, depender de la gracia del Padre y buscar la renovación continua mediante la palabra y oración, una vida devocional. Hay gente que la vida devocional no la ve como algo importante. Y de hecho, la vida devocional, que es permitirle o darle una prioridad al Señor, un tiempo con Él, un tiempo de conocerlo, un tiempo de estudiar, un tiempo de recibir de Él, nos ayuda a entonces facilitarnos el andar diario con Él. No es que el devocional tenga algo poderoso en cuanto, tengo un devocional y ya. No, es la relación que generas con Él.
Si tú entras a trabajar a una empresa y resulta que tienes ciertas áreas de oportunidad de crecimiento y te mandan a cursos para que lo que estás viviendo sea hecho de mejor manera, te perfecciones. Valga la comparativa, el Espíritu Santo no es un curso, es una actividad diaria en la cual Él trata con nosotros. Y si tenemos una vida devocional, nos permite, porque tener una renovación continua mediante la palabra de oración es vida devocional. De nada te sirve leer la Escritura si no la aplicas. De nada te sirve leer toda la Biblia si no la aplicas. La vida devocional es recibir y aplicar. Entender al Señor y vivirlo. El Señor nos habla de amor, manifestar su amor. Y eso es importante para que entonces las oportunidades de pecar las aminoremos en la medida posible. La renovación de nuestra mente ayuda a que diario todo pensamiento que traíamos lo vimos el miércoles, sobre la codicia, que es la intención del corazón de obtener un deseo desordenado que tenemos, sea menguado. Cuando renovamos nuestra mente en nuestra vida devocional, y a lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema, pero viene a aplicación. Cuando renovamos nuestra mente a través de la palabra y de la Escritura, entonces hacemos que todo pensamiento carnal de nuestra mente, de nuestra concupiscencia, de la codicia de nuestro corazón, sea apagado o sea disuelto. Porque a nuestra codicia recibimos la gracia del Señor y decimos, no, veíamos, pedimos y no recibimos porque pedimos para nuestra conveniencia. Cuando estamos en comunión con el Padre, pedimos sabiamente, no para nuestra conveniencia. Ok. Vamos a ver algunas falsas doctrinas respecto al pecado, a la jarmatiología. Negación del pecado original. Puede ser que te encuentres por ahí alguna persona que diga, no, el hombre nace moralmente neutro o bueno, y el pecado es aprendido. No, nosotros nacemos, conforme a la estructura, con un pecado heredado a consecuencia de la rebeldía de Adán en el jardín de Edén. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David está diciendo, yo ya nací con pecado. No es que después haya pecado, yo nací en pecado. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Todos hemos pecado. Todos nacimos con una naturaleza corrompida y pecadora. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos fuimos cortados con las mismas tijeras. Todos nacemos con el llamado pecado original engendrado en nosotros. La Biblia, la Escritura enseña que el hombre nace con esta naturaleza. La Escritura no lo niega. La Escritura dice, por cuanto todos nacen así, es necesario un sacrificio perfecto en el Señor Jesús por nosotros, para limpiarnos de toda esa vieja naturaleza. El hombre, por un hombre entró el pecado, por un hombre vino la salvación a todos. Otro argumento que dicen como falsa doctrina, el hombre es bueno por naturaleza. No. El hombre, esta enseñanza dice que esencialmente el hombre es bueno y que el mal es el resultado de una sociedad de ignorancia, quitándonos responsabilidad. ¿Sabes qué? No es así.
Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón es así. Nosotros no nacimos buenos. El Señor hizo todo bueno, pero el hombre no conservó esa perfección y esa bondad en él como fue creado. Ya sabemos lo que ocurrió. Después pecó y vino a la condenación. Romanos 3, 10, 12 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos hemos pecado. No nacimos buenos y después nos hicimos corruptibles, no. La creación fue hecha buena y perfecta. Después el hombre la hizo corrupta. El corazón del hombre está corrompido. Hay otra falsa instrucción, falsa enseñanza, falsa doctrina que dice que el pecado no existe, que es relativamente moral, ¿no? Enseña que no hay bien ni mal absoluto, sino que cada persona decide lo que es correcto. De hecho, la Escritura cuando dice que cuando el hombre hacía lo que le parecía correcto, es al final de Jueces, y al hombre, hablando de Israel, les estaba yendo mal por hacer cada uno lo que le parecía era correcto, autoengañándose ellos mismos. Isaías 5:20 dice, hay de los que los matan, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Hace un tiempo, hace 20 años, literalmente, me acuerdo bien que hice una presentación que por ahí mandé en redes sociales en aquel tiempo. Creo que era Hi-Fi y Yahoo, no me acuerdo. Pero hablaba de esto porque recuerdo muy bien, no recuerdo el detalle exacto, pero me acuerdo muy bien que caímos, no sé qué sucesos habían ocurrido, que les decía, oye, antes esto era bueno y ahora no es tan bueno. Antes esto era malo y ahora no es tan malo. Y ahora esto malo resulta que es bueno y esto bueno ahora resulta que es malo. Si no me recuerdo, eran temas, lo vemos ahorita ya más ejemplificado, más claramente, ¿no? El aborto, la igualdad de género, antes era bueno ceder el asiento como caballerosamente, y ahora no es tan bueno porque la mujer se siente agredida. Antes, hablar de homosexualismo y de lesbianismo era un tema en el cual ni se hablaba. Y ahora resulta que hay que reconocer los derechos de los grupos LGTBI, Y y Z, ¿no? Como personas merecen respeto, pero sus prácticas y pecado no pueden ser permitidos. Hoy el aborto está legalizado y antes atentar contra un bebé que siempre se había tenido el contexto y entendido que era un nonato, no nacido, pero eso no significaba que tuviera vida, y era conservada su vida como de un individuo, una persona individual, y por lo cual se le protegían sus derechos. Después alguien vino a decir, no, el bebé en realidad es una bola de células sin conciencia antes de los 3 o 4 meses, entonces si ahí se aborta el feto, no se está matando a nadie. Cuando dice la Escritura que el embrión, cuando somos un embrión, nuestros ojos han visto al Creador. Y es un embrión es cuando todavía está en la conjunción de células. El pecado transgrede la ley de Dios. El pecado es pecado
Aquí en China, en el infierno, en los cielos, el pecado nos aparta de Dios, del Padre Celestial, de Yahweh. No hay más. Y no hay que, para mí eso es pecado y para mí eso es... No. Por eso el Señor estableció una ley en la cual dice, Pablo es muy claro cuando dice, yo no conocí el pecado hasta que no conocí la ley, cuando fui confrontado y que la codicia es pecado. Y dice Pablo, hasta allí yo entendí, ay, estoy en problemas. Estoy transgrediendo la ley de Dios. Entonces estoy pecando. El legalismo, otra falsa doctrina, el legalismo salva. Enseña que el hombre puede dejar de pecar y salvarse por obedecer leyes y normas religiosas. No es así. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para nadie se jacte. Mira, yo hice más que tú, entonces yo soy salvado y tú estás condenado. Nada. No es posible con nada humanamente terrenal que hagamos alcanzar salvación. No hay nada. Y literalmente, o tienes salvación o no tienes salvación. No hay término medio. O pecas o estás justificado. O vives en pecado o vives bajo la gracia. ¿Cuántas obras tendría yo que hacer para alcanzar salvación? Y si me comparo con alguien que lleva 10 años haciendo alguna obra, alguna ley o algo, y yo llevo apenas 2 días, ¿él tiene más salvación que yo o no? Pero si yo llevo 2 días completos sin fallar y él lleva 10 años fallando 1, 2, 3 días al mes, pierde salvación. No es así. La medición de salvación no es de esta manera. El pecado es pecado. Y eso, ahorita lo traigo muy, muy clavado. El pecado es pecado. No hay medias tintas, no hay azul, buenas noches, no hay mentiritas piadosas. No. El pecado es pecado. Y por más que hagamos cosas para remediarlo haciendo acciones humanas, no obtenemos salvación. Otra mentira doctrinal que por ahí luego hay. El hombre puede salvarse a sí mismo. Va ligado al anterior. No es por obras. Enseña que el hombre puede mejorar moralmente hasta ser aceptado por Dios. No es progresivo. No es progresiva la salvación. O estás en pecado o estás en salvación. No hay medias tintas. De hecho, la escritura es muy clara al respecto. O eres frío o eres caliente. Pero al tibio, dice la palabra, que el Señor vomita. Piénsalo tú. Cuando vomitas, ¿por qué es? Porque algo no te cae bien o porque algo te da asco. ¿Puedes entender la analogía? Si el Señor los vomita es porque el pecado le es literalmente algo asqueroso. Algo no comestible, algo que no lo puede tragar, con perdón de la expresión. No lo puede digerir, suavizando el término. El hombre no puede salvarse por sí mismo. Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Si mi intención de hacer el bien está en mi deseo, pero no en la ejecución, ¿cómo pues el hombre puede salvarse a sí mismo? Si no puede controlar ni siquiera sus acciones, a causa del pecado que mora en nosotros. Y la única forma de que el pecado desaparezca es recibir al Señor Jesús para ser limpiados y que el Espíritu Santo haga una obra de santificación, que la obra que empezó Él es fiel en terminarla. Esa es nuestra convicción. Otra mentira doctrinal que luego hay es, el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno. Enseña que el pecado solamente afecta al cuerpo, pero no al alma. Marcos 7:21 dice, porque de dentro
del corazón de los hombres. De hecho, en la escritura, cuando tú lees corazón, no se refiere al corazón, ahí se fue, al órgano físico que tenemos aquí. Cuando se habla del corazón, se habla de la parte almática. En la parte del alma están mente, voluntad, sentimientos y emociones. Porque de dentro del corazón, o sea, de tu mente, de tu voluntad, de tus sentimientos y de tus emociones, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etc. De tu corazón, de mi corazón, de nuestro corazón, de nuestra parte almática. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Lo que dice el dualismo es, este cuerpo físico es el que peca, pero la parte que no vemos, la inmaterial, esa es pura. Pero la escritura dice, pero pues de lo que no ves surgen todos los pecados, todos los deseos, la codicia, lo veíamos el miércoles. ¿Por qué es tan peligrosa la codicia que nace desde el corazón? Porque da pie a muchas acciones, desde un pensamiento, de un deseo desordenado. No está mal desear, lo decíamos, no está mal anhelar. El tema es que tengas un deseo desordenado, no correcto. El pecado afecta toda la naturaleza humana, y esto lo vimos en la antropología en el hombre. El hombre es un ser tripartita, pero cuando hablas del hombre te refieres a las tres partes que tiene. La parte, se fue el término, la parte que se toca, tangible e intangible. La parte tangible es este cuerpo, pero la parte intangible es el alma y el espíritu. Cuando hablamos de una persona y de naturaleza humana, hablamos de las tres condiciones: cuerpo, alma y espíritu. Y el pecado afecta a las tres. No en balde, por eso es que tenemos muerte espiritual. Si no reconocemos al Señor y morimos en nuestros pecados, y lo vimos la semana pasada, morimos física y espiritualmente. Y, obviamente, la condenación eterna. Entonces, el pecado afecta a todas las áreas. Imagínate, nuestro cuerpo peca, pero finalmente, si recibimos al Señor Jesús, tenemos salvación. No, porque no estamos divididos, somos tres en uno: cuerpo, alma y espíritu. Tres naturalezas en nosotros: cuerpo, alma y espíritu. El pecado nos lleva a muerte carnal, morimos en el alma y morimos espiritualmente. La muerte espiritual es la separación que tenemos con Dios. Por eso tuvo que venir Jesús, porque el pecado de Adán nos separó del Padre. Y perdón que lo reitere, pero quiero que quede bien claro: el pecado nos separó. No hay forma de que una parte de nosotros sea buena. Pablo dice, el viejo hombre pasó, necesitamos una nueva naturaleza. Ahora soy una nueva criatura en las tres áreas: en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Las doctrinas falsas respecto al pecado, ¿qué es lo que hacen? Minimizan al pecado, niegan la naturaleza pecaminosa, exageran la capacidad humana, niegan las necesidades de la gracia y distorsionan la salvación. Perdón. ¿Y sabes qué? El pecado es tan real que te puede llevar a muerte. Si a eso no le das la suficiente importancia, tienes un problema. Por eso estamos un Salvador. ¿Qué podemos concluir? La jamartiología revela la gravedad del pecado. No es algo que podamos dejar ahí al aire. Y tenemos la necesidad urgente de redención en nuestro Señor Jesucristo. Si no entendemos la profundidad del pecado, no podemos apreciar la grandeza de la gracia. La Escritura dice, el que es más agradecido, ¿por qué es? Porque más se le perdonó. Si entendemos la gravedad del pecado,
Por eso es que deberíamos de vivir de continuo agradecidos con el Señor. Y por eso tenemos que llegar al arrepentimiento. Reconocer que hemos hecho lo malo delante del Señor. Reconocer la realidad del pecado, que no es algo inventado, sino algo real, nos lleva a humildad, arrepentimiento, dependencia del Padre, gratitud por la gracia, vida en santidad y predicación del Evangelio. Y yo espero que en esas 3 lecciones que vimos sobre el pecado, pensé que iba a terminar más rápido, pero finalmente me llevé casi el tiempo de siempre. El pecado nos aparta de santidad. Queremos vivir en santidad, pero en las iglesias ya no se predica del pecado. Porque te venden la idea de que con la gracia es suficiente. Salvo, siempre salvo, y entonces haz lo que quieras, al fin no hay consecuencias. No, sí hay consecuencias. La paga del pecado es muerte. Si nosotros hemos reconocido el perdón que hemos recibido, entonces queremos que más gente sea alcanzada y salvada. Si no eres agradecido con el Señor es porque no has entendido lo que te ha perdonado o de qué te libró. Si entendemos la afectación del pecado en nuestras vidas, vivimos humildemente delante del Señor porque entendemos que hemos dejado el pecado no por nuestras fuerzas, sino por Él en nosotros. Por eso es importante conocer el pecado. Más allá de una clasificación de que no hay pecados graves y menos graves y los que de 3 puntos y de 1 punto, no, pecado es pecado. Pidámosle al Señor que nos guarde de pecar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por tu Espíritu revelado en nosotros. Espíritu Santo, redargúyenos de pecado. Haznos saber cuando estamos en números rojos delante del Padre en su gracia. Haznos saber cuando necesitamos ser lavados, ser purificados, ser perfeccionados de continuo. Señor, no podemos confiarnos ni bajar la guardia ni decir, ya somos santos. Y no, el pecado está latente, está a la vuelta de la esquina y pretende hacernos caer. Es su fin. Ayúdanos, Señor, a no dar pie, a no permitir que el pecado gane ventaja sobre nosotros ni se señoree. Señor, si tu Espíritu vive en nosotros y mora en nosotros, ayúdanos a vivir en santidad delante de ti. Sé en nuestras vidas, sé en nuestros corazones, sé en nuestros sentimientos, emociones y voluntad, en nuestra mente, Señor. Que seamos renovados día tras día en el entendimiento de nuestra mente. Señor, perfecciónanos en ti y permítanos valorar lo que has hecho por nosotros. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén.